día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, es hora de abrir la heladera, ver qué se tiene para cocinar un rico plato. Estamos en tiempos de frío, estamos en tiempo de invierno y por supuesto incluir alimentos que aporten indirectamente líquido en nuestra alimentación es muy buena. Por eso voy a utilizar muchos vegetales para preparar dos platos deliciosos. Por ejemplo, por supuesto, una indispensable sopa que siempre nos cobija muy bien y por sobre todas las cosas queda muy agradable en tiempo de frío de degustar una rica sopa como una suerte de entrada o por qué no ya directamente como un plato fuerte, pero por supuesto acompañados de algo. Así que la opción de hoy pueden dividirlo como una entrada y por supuesto el fondo que sea solita y acompañada con una rica ensaladita, por ejemplo, o que forme parte de un almuerzo suculento. Ya ambas preparaciones, la sopa y obviamente como una guarnición el arrollado de vegetales. Una rica sopa de ajo y arrollado de hortalizas y vegetales, la propuesta hoy aquí en el programa. Es muy práctico, fácil y reitero y decía justamente a la apertura del programa, en su nevera se tienen todos los ingredientes para trabajar ese plato, así que lápiz y papel a mano porque estos son los ingredientes. Para esta sopa de ajo vamos a necesitar 3 dientes de ajos, 15 centímetros cúbicos de aceite, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de tomate, un mazo de perejil, 300 centímetros cúbicos de caldo, sal fina y pimienta. Para el arrollado de hortalizas vamos a necesitar una masa hojaldrada, 30 centímetros cúbicos de aceite, cebolla, zanahoria, zucchini, locote y berenjena, 150 gramos de queso, un mazo de albahaca, sal fina, acheto balsámico y ají molido. Bien, muy bien, contadísimos ingredientes y como por sobre todas las cosas muy práctica de trabajar. Vamos a empezar por lo que lleva más tiempo justamente elaborar, que viene a ser la rica preparación en base a nuestra hortaliza. Tengo las hortalizas ya algunas limpitas, otras que voy a tener que pelar, como en el caso de la cebolla, retirarle la última parte de impureza que tiene. Vamos a cortar todas en plumas y en esta sartén que ya le voy a dar un poco de calor, voy a agregar justamente un soplito de aceite para ir dándole un salteado rápido justamente a todos estos ingredientes, luego que vaya a formar parte de el arrollado. Voy a utilizar una masa hojaldrada para esta preparación, así que empiezo por la cebolla, voy cortando en formas de plumas, no tan finitas porque no quiero que se deshaga, no quiero que desaparezca durante la cocción, quiero que esté presente la cebolla, quiero que esté presente la berenjena, el zucchini también, por eso voy a darle unos cortes que ayudan justamente a conservar su forma durante la cocción. Retiramos parte de la pulpa, esto no quiere decir que ustedes tengan que tirar en la casa, uno tranquilamente puede aprovechar para otros usos, como el caso de un rico paté, por ejemplo, uno puede hornear con cebolla, con ajo, luego mezclar con ricota y va a quedar de una manera fabulosa la pulpa de la berenjena. Cortamos en una suerte de bastones, ni tan corto ni tan largo, para que sea práctico al momento justamente de saltear. Voy pasando todo en este recipiente porque esto todo junto voy a empezar después a dar el salteado o salteado con un poco de aceite para que vaya dentro de la masa. Cruda, las hortalizas difícilmente pueda lucir muy bien, a lo mejor no llega justamente a su cocción final y segundo, de que de repente durante la cocción siempre suelta líquido y eso va a alterar justamente el relleno, así que por eso hay que tomarse el tiempo de saltear un poquitito, darle un salteado rápido a esta preparación. Es una preparación bastante rica, saludable, nutritiva, por sobre todas las cosas acorde e indicado justamente para estos días frescos que estamos compartiendo. Sigo con esto, tengo la cebolla entonces preparada, tengo ya zucchini, estoy haciendo lo mismo también con locote que le saco la semilla para que sea luego le voy a agregar un poco de zanahoria también, que puede ser de la misma forma o rallada, incluso dependiendo, ¿verdad? Del tiempo de cocción que uno va a llevar al horno y del salteado. Bien, repito, hay que llevar sí o sí todas estas hortalizas a un previo salteado para que se tiernice un poquitito y luego, por supuesto, para empezar a cargar dentro de la masa. Puede quedar bastante crujiente. Aceite que ya tomó el calor, voy tirando entonces las primeras hortalizas ahí. Dejo ahí que esto vaya tiernizándose de a poco
voy a preparar zanahoria también para agregarle dentro de la preparación, y aprovecho el tiempo para recordarles a ustedes de que Dismar Salud y Cultura ofrece lo mejor. Me estoy refiriendo justamente a la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Jack. Ambos productos están representados en este país por Industria Alimenticia, perdón, por Dismar Salud y Cultura. Lo mejor al momento de pensar en cuidarse la salud. No basta siempre comer bien, sino obviamente estos aparatos ayudan justamente a combatir la obesidad, por supuesto, el cúmulo de grasa que con el tiempo muchas veces uno va reservando por el tema de que uno, por supuesto, sin querer ingiere muchos alimentos altos en grasa, bueno, y todo eso. Para eso ayuda y muy bien estos productos de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias. Bueno, sarteneamos entonces las hortalizas acá, fíjense, sin que tome color, es decir, que no llegue justamente a una cocción que esté muy intensa, porque hay que reservar el tiempo que vaya a parar dentro de lo que va a ser justamente nuestra masa hojaldrada. Si no desean comprar esta masa hojaldrada que ya nos venden listas en los supermercados, por supuesto, y que hay productos importados y nacionales y por cierto de excelente calidad, uno puede preparar su masa en la casa. Ya en algunas ocasiones les hemos mostrado cómo justamente trabajar y tener una rica masa casera. Apenas un sustito, apenas justamente un tiempito de tiernizado a las hortalizas. Le echamos un poco de sal, le agrego ahí el diente de ajo picado también para que tenga un poco de sabor. Si ustedes son de lo que acostumbran a tener ya el aceite de ajo en la casa, no hay ningún problema, pueden agregar directamente el aceite de ajo ahí y va a quedar realmente de una manera muy elegantemente perfumada. Pero yo le tiro ahí ajito porque me encanta el ajo. Luego vamos a preparar la sopita también y va a quedar realmente de una manera espectacular. Muy práctica la receta, sana y por sobre todas las cosas que realmente nos puede servir muy bien para una suerte de entrada. Y ojo que este arrollado ustedes pueden tener un Pyrex bien tapado en un tupper, por supuesto herméticamente tapado dentro de la heladera, y le dan, si desean al menos, ¿verdad? Porque ni siquiera hay necesidad, un toquecito de horno microondas al momento de consumir. Puede servir como una entrada, puede ser como una suerte de merienda rápida, puede formar parte de un buen almuerzo acompañado con una rica ensalada, o directamente ya que forme parte del paso a paso del almuerzo, es decir, como entrada la rica sopa y de fondo obviamente esta rica este rico arrollado de hortalizas. Bueno, tiempo de hacer una primera pausa aquí en el programa. Quedamos con eso ahí, sarteneando ahí el zucchini, la berenjena, la cebolla, locote y zanahoria. Ya le puse diente de ajo y le puse un poco de sal. ¿Qué hago con esto? Voy a cargar la masa, voy a intercalar con queso, le voy a poner unas hojitas de albahaca, arrollo muy bien y llevo al horno y luego hacemos la sopita. ¿Le parece? Pausa y ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, tengo las verduritas ya. Voy a desligar el fuego, ya apagar directamente el fueguito porque ya tengo justamente, ya obtuve lo que quería. Es justamente eso, ¿verdad? Saltear un poquitito, tiernizar las verduras y ya me voy aprestando justamente para empezar a hacer mi arrollado y llevar al horno para que justamente vaya ya a cocción. Ahí queda espectacular, fabuloso. Le agrego ahí un chorrito, un toquecito de acheto balsámico también para que tenga cierto gustito ácido que realmente es una delicia sentir durante que uno vaya degustando. Tengo estas masas hojaldradas de formas redondas, circulares mejor dicho, que ya nos venden hechitos. Prolijo acá encima de la mesada. Lo que hago justamente es retirar un chiqui esto del fuego para que vaya de a poco ahí enfriándose un poquitito. Reservo ahí mientras voy a buscar unas hojitas de albahaca que le voy a agregar así picaditas nada más, pero ya de dentro del relleno. No voy a agregar en la sartén porque si no va a perder mucho tiempo y la albahaca va a desprender su aroma, y lo que no estoy queriendo justamente eso, quiero que conserve totalmente y aporte ese gustito a la preparación. Así que dejo por un costado. Acá tengo las hortalizas ya previamente
salteadita, agrego una parte a esta masa, extiendo un poquitito así. La masa está bastante húmeda, si falta humedad por supuesto le pintan con un poco de huevo. Hojitas de albahaca ahí, enteritas, pueden machacar o cortar con una tijera si desean. Le colocamos unos cortecitos de queso Paraguay o el tipo de queso que ustedes deseen. Secamos un poquito acá. Agarramos de un extremo y unimos con el otro extremo. Damos vuelta de tal manera que quede abajo la parte donde se une. Ni siquiera hay necesidad de cerrar mucho eso, porque como no tiene líquido, va a ir en el horno y no tiene el peligro de que se escape el relleno, ¿eh? Esto vendría a formar parte como una suerte de tarta, pero bueno, presentada de una manera diferente. Ustedes saben de que las tartas en invierno, por supuesto, realmente son deliciosas. Hay tartas, por supuesto, conocidas mundialmente digo bien, en el caso del Quiche Lorange, por ejemplo, en el caso de una tarta dulce, la tarta de pera, la Tintin, que es una tarta francesa que es muy rica y deliciosa. Así que esto formaría parte de la familia de las tartas, porque estoy utilizando justamente la masa hojaldada. Y otra vez ahí, tiramos ahí, agarramos el otro lado, sin ningún cuidado, colocamos en la asadera. Esto ya se escapó, y para asegurarnos de que se cocine un poco más rápido, hacemos unos cortecitos que durante la cocción va a quedar bastante interesante. Pueden ustedes también pasarle huevito. Yo por lo general no me gustan las masas terminadas con el huevo, porque después se le siente y no queda tan... Pero eso es una cuestión mía, ¿verdad? Llevamos al horno esto y por supuesto el tiempo será máximo 20 minutos. Acá nada más que cocinarse la masa, lo de adentro está, y por supuesto que se derrita un poco el queso, ¿verdad? Y les decía de que esto forma parte del mundo de las tartas, ¿eh? En este caso desarrollado. Estoy utilizando masa con relleno, así que si esto directamente llevaba dentro de una tartera, vendría a ser lo mismo, ¿verdad? Les decía eso porque hay tartas y tartas conocidas en el mundo entero, ¿eh? La tarta tatin, por supuesto está la famosa Quiche Lorange, que es una tarta francesa, y hay otras tantas, como en el caso de la cocina alemana, que tiene una infinidad de tartas muy ricas, por cierto, ¿eh? Por eso llevo esto en el horno, mientras ustedes fíjense tipos y variedades de tartas que tenemos para compartir con la familia. Cuenta la leyenda gastronómica que el origen de las tartas, como el de muchas creaciones culinarias, está estrechamente vinculado con la necesidad. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, el pueblo francés clamaba por comidas nutritivas que no demandaran gran cantidad de harina en la preparación. La tarta es un tipo de alimento generalmente dulce o salado, y que es a menudo cocido al horno y después rellenado con capas de algún tipo de dulce cremoso o salados varios. La palabra tarta proviene del francés tarte, probablemente variante de torte, y a su vez procedente del latín vulgar torta. Elipsis de torta, panís o pan redondo. La RAE afina mucho más y define a la tarta como pastel grande, de forma generalmente redonda, relleno de frutas, crema o bien bizcocho, pasta de almendras y otras clases de masas homogéneas. De acuerdo a los ingredientes, puede servir como plato principal, postre o para las meriendas. Cuando la tarta es dulce, en algunos países se la denomina torta o pastel, más allá de que también pueden establecerse diferencias entre ambos vocablos. Las tartas dulces pueden elaborarse con frutas, chocolate, crema u otros elementos. Como plato principal, la tarta puede ofrecerse abierta, es decir, con el relleno a la vista, o cerrado, donde se dobla la masa y se le coloca una especie de tapa, también hecha con masa. Las tartas de este tipo pueden realizarse con queso, espinaca, acelga, jamón, atún, calabaza
o pollo, y entre otros ingredientes. Bueno, ya de vuelta. Ahora vamos a empezar a preparar nuestra rica sopita. La misma sartén que estuve utilizando para sartenear las verduras, vamos a utilizar para justamente darle un dorado rápido a nuestro ajito. La sopa de ajo es tan rica, es deliciosa. Por supuesto, hay restaurantes que tienen justamente en su menú esta sopa, quiero decir, y realmente queda una delicia. Se le puede terminar con unos crustones, unas tostadas campestres, por ejemplo, para darle un poco más de contenido, es decir, que para realzar un poco más su contenido y por sobre todas las cosas para que no sea una sopa muy así a solas, ¿verdad? Pero ya eso depende como uno quiera. Tengo 3 dientes de ajo que no son muy grandes, tampoco voy a hacer mucha cantidad. Si es diente de ajo porque es crecido, ustedes lo que van a hacer justamente es retirar la parte del centro, la parte del brote, la parte verde, retirar un poquitito porque de repente eso suele ser un poco incómodo. A esto le voy a ayudar con un poco de cebolla blanca, picadita también, en esta forma. Ahí tenemos. Y esto, por supuesto, voy a saltear con un poco de aceite ahí que ya pongo en la sartén. Va diente de ajo, va cebolla, y mientras que esto justamente vaya ahí de a poco dorándose, yo voy a tener el tiempo de retirar justamente la cascarita al tomate para agregar acá dentro de la preparación. Esto es muy práctico, esto es rapidísimo, es una sopa que uno puede tener incluso en unos recipientes, siempre en la heladera, porque ayuda siempre en noches de mucho frío, por ejemplo, a combatir eso, ¿verdad? El fresquito gracias a la rica sopita. Estos tiempitos en el agua caliente, ustedes saben de que nada más es para retirar justamente su cascarita que tiene, que no sea muy incómoda durante que uno vaya comiendo. Le tiro un caldito ahí y mientras ya empiezo a picar el tomate. No se olviden de que más allá de comer muy bien, por supuesto, poner en práctica todas estas recetas que compartimos nosotros aquí en el programa, ustedes tienen que tener también un aliado en la casa. Me refiero justamente al Pangao, que es el vibro masajeador, la faja reductora y por supuesto el vibro masajeador. La manera perfecta de combatir justamente el estrés, de combatir las incómodas adiposidades, por supuesto también la manera de combatir la celulitis. Así que tengan en cuenta estos productos que ofrece los amigos de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias para mi amigo Juan José Martínez. Ahí está, volvemos chicos. Ahí tenemos entonces la cebolla. Voy a empezar a picar el tomate. Ya fuera de la piel, toda la pulpa de tomate, incluida la semillita, igual va en esta sopa. Ahí está, cortados en brunoise. Agregamos entonces a nuestra cebolla que se está dorando muy bien ahí. Mucho cuidado. Ahí está. Ya tiene el caldito. Ya tiene sal. Y por supuesto le voy a agregar luego también pimienta. Con una cucharona vamos retirando esto. Le vamos agregando de a poco el agua. Y ustedes van a ver cómo rompe el hervor. Y por supuesto se va produciendo de a poco eso que queremos. Una rica y deliciosa sopa que es para compartir y acompañar nuestra deliciosa elaboración de tarta. Es decir, el arrollado de vegetales que ya tengo justamente con el quesito en el horno de a poco cocinándose. Ahí rompe el hervor, le ayudo justamente ya con un poco de pimienta negra molidita al momento. Esta sopa incluso ustedes pueden terminar con unos cubitos de quesos durante ya prácticamente al momento de servir, que el queso se funda y va a quedar de una manera fabulosa. Es una receta bastante práctica, fácil, económica y reitero, es una sopa que saca de apuro en tiempos de mucho frío y que hasta uno puede tener hechita y ahí calentando las veces que uno quiera para compartir con la familia. Hay que hacer la pausa, ya volvemos, 2 preparaciones ricas, sopa de verdura y un arrollado de hortalizas con queso paraguay, la propuesta aquí en el programa. Ya volvemos.
Vení a Al Costo y debate los mejores productos. Horno eléctrico 2 placas Tokio de 40 litros a 500.000 guaraníes. Celular Samsung Galaxy J1 Ace a 855.000 guaraníes. Elíptica Tecno Fitness a 590.000 guaraníes. Además, podés pagar en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Al Costo, sello de garantía. Yo no sé si este menú forma parte de eso que siempre hablamos, una comida para desintoxicarnos. Estoy haciendo una sopa de ajo, estoy haciendo unos vegetales dentro de una masa hojaldrada. Ya veremos justamente, porque esa palabra se utiliza y mucho, pero ¿será que hay alimentos que realmente hace eso, desintoxicar? Pero nosotros tenemos nuestro gurú justamente de la nutrición y nos dice y nos habla sobre esto, desintoxicación a través de los alimentos. Buenos días, acá les saluda Esteban Rivarola desde Health Club, su nutricionista de cabecera. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy de lo que serían los alimentos comúnmente llamados detox o alimentos para desintoxicar. En este caso los más famosos serían los jugos detox. Ahora, ¿cuál sería la realidad de esos jugos detox? El único, digamos, la única sustancia ideal ahí y que realmente funciona como desintoxicador del cuerpo sería el agua. Nada más y nada menos que el agua. Es algo tan sencillo que por ahí nosotros vemos, si mezclamos esta verdura con esta fruta, no. En realidad la base de la desintoxicación consiste en el agua. ¿Por qué? Porque el agua hace que fluya, o sea que tengamos mejor circulación, y al tener mejor circulación esa sangre lleva toda lo que queremos desintoxicar, ya sea si tuvimos una mala alimentación por algún tiempo, si por ahí viene gente que quiere consumir mucho alcohol y se quiere llenar más rápido, si tuvo algún consumo, alguna enfermedad, algo que quedó en el cuerpo y está queriendo liberar más rápido. Bueno, la mejor forma de liberar todas esas malas toxinas o el alcohol, por ejemplo, es con agua, es haciendo circular la sangre en el organismo para que transporte, todas las sustancias dañinas o tóxicas por los diferentes mecanismos de liberación o desecho del cuerpo, ya sea por los riñones, hígado para su metabolización más rápido. Sí, entonces, todo al final se reduce en un elemento tan simple y tan esencial como es el agua. Entonces, de que los jugos detox funcionan, y sí, funcionan porque tienen agua. Como cualquier otro jugo te funcionaría que esté hecho con agua. La principal sustancia, que es realmente la única detox de todo el sistema de alimentación, ¿verdad? O todos los alimentos que podemos acceder. Está bueno, siempre yo critico un poco a aquellas personas que de repente una cucharada de comida, un vaso de jugo natural o gaseosa. Yo creo que tiene que ser agua para que justamente ocurra eso, lo que está diciendo el licenciado. Así que muchas gracias, licenciado, que realmente sabe y mucho y nos acompaña siempre aquí en el programa. Bueno, nuestra sopita está por estar, ya está esto. Nada más que picar un poco de perejil para agregar ya al momento de servir. Un poquito de perejil fresquito, picado. Me encanta que el perejil fresco picadito, agregado al momento. Y como quedó queso, aunque no diga la receta justamente, al menos para esta sopa de ajo, me quedó queso. Y para no desperdiciar, voy a cortar en cubos y agregar también ya al momento de servir esto. Esto le va a enriquecer mucho más. Por supuesto, le va a más propiedades nutritivas por sobre todas las cosas, y también el aspecto va a lucir mucho mejor esta deliciosa sopa. Fíjense que de a poco el queso va a ir fundiéndose, va a quedar realmente de una manera fabulosa, y reitero, es una sopa que puede servir muy bien como una suerte de cobija en tiempos de invierno. Fíjense que de a poquito el queso Paraguay va derritiéndose, y eso es lo que uno está queriendo conseguir justamente al momento de agregarle, pero tiene que ser siempre prácticamente al momento de servir. Ustedes saben de que mi cocina es real, así que a lo mejor le va a faltar algún segundito para que tome un poco más de color nuestro arrollado, pero al menos ya retiro esto porque tengo que ir cerrando el programa del día. Esta otra va a correr con mejor suerte de que tome un color un poco más doradito, pero yo creo que eso no es ningún problema. El resultado es lo que importa. Fíjense cómo queda realmente de una manera espectacular.
Bueno, muy bien. Les voy recordando que Diezmar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta. Estoy hablando del Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, ayudan a eliminar totalmente el estrés, las incómodas celulitis, así como también, por supuesto, en eliminar las adiposidades, es decir, aquellas grasas que se van acumulando durante el día y a través de algunas alimentaciones no tan deseadas que uno, bueno, no evita y bueno, se da el gustito y por supuesto siempre está consumiendo. Servimos de esta forma nuestros arrolladitos y a un costado me queda el espacio justamente para agregar y presentar justamente mi sopita en un cuenco. Acá tengo un cuenquito y en este cuenco vamos a servir nuestra sopiña deliciosa. Fíjense que el queso se derritió totalmente y eso hace de que sea por supuesto muy suculenta y sea muy nutritiva nuestra preparación con su quesito paraguay, el dientito de ajo que se le siente y mucho. No se excedan con la sal al momento de utilizar algún caldo. Ustedes saben de que tiene caldito, entonces ya tienen que medir un poquitito ese detalle. Le tiramos una ramita de perejil y vamos acomodando al lado de nuestra deliciosa tartita. Y díganme si realmente esto nos formaría parte de una correcta alimentación y por sobre todas las cosas algo muy nutritivo e indicado para nuestro clima. ¿Qué hice? Fui picando las hortalizas en julianas, por supuesto les di un salteado rápido en sartén con un poco de aceite, luego dejé entibiar un poco, empecé a cargar encima de las masas hojaldradas, intercalé con cortes de queso paraguay, con hojitas de albahaca, arrollé muy bien y llevé al horno. Por otra parte piqué pulpa de tomate, piqué un diente de ajo, piqué cebolla, hice primero un sofrito de tomate y cebolla con el ajo, le cevé con caldo, dejé hervir, le agregué quesito paraguay y por supuesto al momento de retirar le agregué pimienta y hojita de perejil picado. Muy sencilla la preparación, deliciosa. Una última indicación, ustedes le pueden agregar un chorrito de crema de leche al momento de retirar a la sopa, va a quedar todavía más cremosa y deliciosa. Bueno, con la imagen de nuestro plato nos despedimos, agradeciendo por supuesto la preferencia y obviamente con la esperanza de que sí que tienen la idea para almorzar hoy, porque de eso se trata el programa. Cocinamos juntos como siempre. Será hasta mañana.